Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vengo un poquillo navideño, pero bueno, ese no es tema del video. Realmente el tema del video considero yo muy importante. Es sobre un tema que en su momento, a mí en lo personal, me acongojaba muchísimo, 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 muchísimo. Y este tema me vino a raíz de que, bueno, yo en el transporte público estaba revisando algunas fotos antiguas y pues encontré fotos de, obviamente, cuando estaba gordito. Y más allá de alegrarme del progreso que había estado llevando, o que he estado llevando, más bien, también me puse a pensar mucho en los complejos que yo tenía en ese entonces, y la verdad es de que eran complejos de inseguridad completamente acerca del cómo me veía y más allá de eso del cómo me sentía, sobre todo porque en su momento yo llegué a pensar que mis pechos eran demasiado excesivamente grandes y lo cual eso pues me llevó a burlas de personas que pues, eran cercanas a mí en ese momento, burlas y comentarios como ofensivos que también creaban o aumentaban esa inseguridad que yo mismo tenía y que inclusive me llegué a sugestionar mucho al grado de que yo pensé que tenía una enfermedad llamada ginecomastia, que bueno, prácticamente es cuando el pecho del hombre parece como si fuera una glándula mamaria y es un tema muy complicado que inclusive requiere operaciones para extraerlo y todo eso, ¿no? Y realmente eso a mí me complejaba muchísimo y entonces quiero tocar ese tema precisamente para aclarar eso. Si tú eres una persona, sobre todo, esto viene a raíz de hombres, o sea, el problema de inseguridad que se da sobre todo en hombres con sobrepeso, sobre todo en ellos. ¿Por qué? Porque si tú eres un hombre que cuenta con sobrepeso, podrás ver que tus pectorales, tus pechos en sí son muy abultados, llegando a parecer como senos o glándulas mamarias o senos de mujer, y eso llega a crear cierta inseguridad en tu persona. Créeme que yo la he sentido y es realmente frustrante el hecho de no saber si lo que tienes es grasa corporal acumulada o inclusive esa enfermedad que se llama, bueno, básicamente no es enfermedad, sino este complejo que viene, bueno, ya desde nacimiento, que se van creando ese tipo de grasa como glándula mamaria precisamente dentro del pectoral del hombre, dándole esa forma como si fuera un seno femenino, ¿no? Pero en sí, bueno, quiero comentarte aquí varias cuestiones. La primera cuestión es que para erradicar este problema de autoestima, sobre todo que se da, es de que tú tengas consciente en qué punto te encuentras, más bien en qué parte de estas dos diferencias te encuentras. ¿Por qué? Porque una cosa es tener grasa corporal y otra cosa es tener precisamente ginecomastia, ¿no? Y quiero que te plantees muy bien, te mires en el espejo, sobre todo si tú eres pues, un hombre con sobrepeso, te mires en el espejo y a criterio propio pienses en qué punto estás tú. Si estás en el punto de un hombre con sobrepeso que pues tiene grasa corporal acumulada o en su defecto realmente tienes ginecomastia. Para que te des una idea mejor de cómo es la ginecomastia, prácticamente al apretarte los pechos te debe de doler. ¿Por qué? Porque prácticamente es como si tuvieras una glándula mamaria dentro de tu pectoral. Entonces, si tú aprietas tus pechos y a ti te duele, muy probablemente sufras de esta condición. Hay otras razones más por las cuales te puedas dar cuenta de esta condición, pero quiero que tengas muy en cuenta en qué punto estás, si es sobrepeso o es ginecomastia. ¿Por qué? Porque te voy a dar la solución para ambos problemas. En mi caso, como el complejo de la mayoría de hombres, es sobrepeso. Y realmente a mí me acomplejaba muchísimo porque la verdad es de que yo pensaba que tenía que hacerme cirugías y operaciones para poder meter eso y la verdad es de que no. E inclusive personas que sí tienen ese complejo o esa dificultad en sus pectorales, por más ejercicios que hagan, por más dietas que intenten, pues sí podrán estar delgados, pero al final esa glándula mamaria no se va a ir a menos que se les traigan. En este caso quiero darte la solución para cada uno de estos dos problemas. El primer problema es de que si tú tienes sobrepeso, bueno, pues básicamente se puede erradicar de forma muy sencilla, que es con un déficit calórico, reducir las calorías, moverte más, hacer activación en tu cuerpo y sobre todo ejercicios de pectoral para que puedas reducir esa grasa corporal. En su defecto, si tú cuentas realmente con ginecomastia, ese es un problema un poco más complicado y que quiero resaltar un punto muy importante aquí. A ti, si te dicen que ese problema de la ginecomastia se quita con pastillas quemagrasa o con algún tipo de píldora mágica, que realmente yo no soy muy devoto a ello, te están picando los ojos. ¿Por qué? Porque realmente la ginecomastia es un complejo que única y exclusivamente se puede quitar mediante operación. Es cuando te extraen precisamente esa glándula, te cierran, te cicatrizan, para que tú dejes de tener, pues ahora sí, como que esa apariencia de senos masculinos. Y esa es la única forma en la que tú podrías erradicar la ginecomastia. Pero quiero que tengas muy en cuenta esto. Si tú realmente te observas y te miras fijamente en el espejo y te das cuenta que realmente ese complejo se puede erradicar con ejercicio y alimentación,
Entonces no tendrías por qué sentirte mal ni sentir ese complejo. Al contrario, deberías de tomar acción masiva para poder erradicar esa inseguridad. Y créeme y te lo aseguro, créeme que te lo juro, que ese complejo se va a ir en el momento en el que tú empiezas a perder grasa corporal. Ahora, por el otro lado, puedes perder grasa corporal si tienes sobrepeso, pero sin embargo, si tú cuentas con ginecomastia, pues tu pecho se va a seguir viendo un poco abultado. Ahora bien, si eso no te molesta, pues no tendrías ningún problema en seguir realizando ejercicio, cuidando tu alimentación, y porque te vas a ver delgado. Lo único que se va a ver es un poco abultado esa parte del pectoral. Pero si tú no tienes complejo en eso, bueno, pues realmente pues no importa mucho. Al final del día lo que importa es la opinión de ti mismo, que tú tienes de ti mismo, y hacer las burlas que te hagan o los comentarios de personas que realmente hacen pues ese tipo de comentarios pasivo-agresivo, que te afecta en tu autoestima sobre todo y en tu seguridad. Entonces, estas son las soluciones que yo le veo a este tipo de problemáticas. Una es bajar de peso y otra es erradicarla o extraerla precisamente de forma quirúrgica con operaciones. Pero si tú no tienes ese complejo, bueno, pues realmente no le ve necesario. Pero si tienes ese complejo y si afecta tu seguridad y afecta tu autoestima, bueno, creo que no está de más que tú, pues utilices este remedio para darle solución, que es prácticamente una operación. Y básicamente me vino este tema porque en su momento, como lo comentaba, a mí me daba mucho. Sentí esa inseguridad tan fea que realmente te hagan comentarios de burlas, te lleve al bullying inclusive, y realmente te sientes inseguro. Tu autoestima se decae, te deprimes muchísimo y realmente te empiezas a crear complejos en tu cabeza más de lo que realmente es el problema en general. Así que bueno, pues quise tocar ese tema. Realmente creo que no está por demás mencionar el tipo de soluciones a lo que yo veo a este tipo de problemáticas. Y pues nada, espero que les haya servido, les haya parecido interesante este tipo de video. Y pues nada, chicos, como ven, estamos en fechas festivas, así que nada, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, mucho éxito para sus planes en el siguiente año y nos vemos pronto. Hasta la próxima.